Bienvenidos a tu web show preferido para bajar de peso de forma saludable sin tener la necesidad de explorar los traumas familiares de tu infancia y que te hagan la regresión de tus ancestros para que cuando termine la sesión te digan, estás obeso y eres un obeso emocional. Coño, doctor, ya yo sabía eso, me hubiese dicho una vaina diferente, no joda. Así que comenzamos. Capítulo 4. Tengo síndrome de Estocolmo en el cuerpo que vivo. El síndrome de Estocolmo nace, como lo dice su nombre, en Caripe, ciudad del Guácharo, en Venezuela. No, se los dije para ver si estaban atentos. En 1973, el ladrón de bancos, Erik Olsen, secuestró a 4 rehenes en Estocolmo, Suecia, durante uno de sus atracos. Y durante el tiempo que estuvieron en cautiverio, los rehenes le agarraron como cariño, como cuando Mónica en La Casa de Papel le toma cariño a Denver y en la segunda temporada terminó llamándose Estocolmo. Pues bueno, este capítulo lo escribo porque muchos de ustedes se sienten secuestrados en sus cuerpos y no saben si odiarlo o tratarlo con amor y confianza y cariño, y aunque no se puedan ni mover, porque todo lo que hacen para bajar de peso se ve nublado por la falta de resultados. Y por supuesto, hasta cierto punto, uno termina hasta odiando lo que ve en el espejo y por consecuencia odiándote a ti. Hoy eso tiene que cambiar. Por eso que lo que más me impacta y lo que más me sorprende es que hay personas que sin cambiar su alimentación, su ejercicio, sin cambiar nada y solo por situaciones que le ocurren en la vida en poco tiempo pueden aumentar o bajar de peso por un simple evento que cambió sus emociones, o mejor dicho, que revolvió sus emociones. Sí, por las emociones. Por eso es que la psiquiatra francesa Stéphane Clerget, qué buen francés, nos habla en su libro sobre peso emocional y nos cuenta muchísimos testimonios de sus pacientes, y me gustaría tomarme la libertad de leerles algunos en esta introducción. Uno es el caso de una de sus pacientes que dice: mi estrés aumentó rápidamente después de haber ascendido en una promoción de la empresa y de tener nuevas responsabilidades. Entonces engordé varios kilos en unos meses, mientras que mi peso se había mantenido estable durante años. Ese es un caso de aumento. Pero veamos otro. Yo era una adolescente gordita, pero cuando en el instituto encontré al que hoy es mi compañero de vida, en lo menos que canta un gallo, perdí 10 kilos sin cambiar de modo de alimentarme. Por supuesto, lo del gallo lo incluí yo porque, bueno, es una paciente francesa que, aunque sí, seguro allá el gallo canta. Pero la literatura científica insiste, y con toda razón y evidencia, que hay 3 pilares para abordar la obesidad: la alimentación, la actividad física y el soporte emocional. Digamos que gracias al tiempo se ha llegado a esa conclusión, pero por siglos estuvo relacionada únicamente con la comida y después con la actividad física. Pero las emociones, ¿y con eso con qué se come? ¿Para quién? Para el especialista en emociones. Ese es el problema, que muchísimas personas, o mejor dicho, esa narrativa ha llevado a que mucha de la medicina moderna se encargue de excusarse en eso, de que eso lo lleva el especialista, para excusarse en no atender y brindarle consuelo a sus pacientes. Es como el cardiólogo que está para bajarte la barriga, para quitarte la reducción de riesgo cardiovascular, pero las adicciones las trata el psicólogo, mi hermano. Es como que, ¿a dónde quieres llegar con esto? ¿A estigmatizar o a simplemente quitarse la responsabilidad? Porque al final del día, el médico que quiera hacerte rebajar, el endocrino, él se encarga de la parte endocrina. Pero el psiquiatra o el terapeuta, bueno, que ellos se encarguen de todo lo demás, y eso lo considero un equipo integral. No, la medicina es, como se los dije en el episodio anterior, ciencia, pero también arte. Arte de tratar a los pacientes. Arte de que cada persona se sienta como que es el único paciente que está atendido y que no existe otra persona en el mundo con ese problema. Ese es el primer trabajo que tenían los chamanes hace miles de años, que a los médicos se les olvidó, y por supuesto, no todos los médicos son así. He tenido la oportunidad de conocer muchísimos médicos, y no solamente especialistas en obesidad, hasta un dermatólogo que me decía muy sabiamente que las enfermedades comunes como el acné muchísimas veces se le resta importancia en general y sobre todo a la parte emocional, justamente porque es como una enfermedad tan conocida que los médicos creen hacerse expertos en saber las condiciones clínicas con todos sus detalles, y eso es algo que debemos valorar y buscar en nuestros médicos. Pero se les termina olvidando que los pacientes necesitan tener, aparte de la prescripción que no saben escribir, otras cosas como por ejemplo sentirse seguros, porque si no, no van a abrirse. Y se les voy a enlistar porque es algo que considero muy importante para un médico y que al día de hoy los
pacientes tenemos que exigírselo cada vez más. Primero, rapport, que eso se entiende como la confianza, el entendimiento que hay entre dos personas, y eso es vital para que una relación médico-paciente pueda funcionar. Hay médicos que a sus pacientes les dicen: bueno, mira, come bien y come saludable y ya, y bueno, y nos vemos en 15 días. Hay pacientes que ya les da miedo volver a ir a su nutricionista porque la verdad es que les van a dar más regaños que pastillas, como el doctor Nousaradian. Entonces no hay conexión, no hay rapport, y eso es una cosa que se ha perdido en la ciencia moderna. Otra cosa es la empatía. La empatía es la habilidad de ponerse en el lugar de otra persona para entender sus decisiones y emociones, aun si no se está de acuerdo con ellas. Déjame volver a leer esto, y mientras lo hago, si eres médico, piensa cuántas veces lo has hecho en la última semana. Y si eres paciente, pregúntate cuántas veces has sentido esto de parte de tu médico. La empatía es la habilidad de ponerse en el lugar de la otra persona para entender sus decisiones y emociones, aun si no se está de acuerdo con ellas. ¿Viste? Let that sink in, o como se dice en español, deja que ese barco se te hunda en la cabeza. Y me recuerdo de un nutricionista que le tengo mucho cariño, que llegué un día a su consulta esa semana, me había portado bien, y cuando me pesé no había bajado. Y cuando le dije al doctor: Coño, doctor, no sé qué pasó, pero esta semana lo hice todo bien. El tipo se me quedó viendo y se cagó en la risa. Y yo: coño, Julio, me va a venir a engañar a estas alturas. Oye, hermano, díganme si eso es o no es empatía. Y lo tercero y más importante, el profesional de la salud tiene que brindar consuelo. Y cuando digo consuelo, no me refiero a la canción de Juan Luis Guerra. Dime si te va a querer, soy un hombre de poco hablar, consuelo. Me encanta de Juan Luis Guerra. Pero aquí el tema es que todos los obesos hemos tenido en algún momento el autoestima roto por décadas, con miedo a ir a un médico. Y vuelvo al dermatólogo del que les comentaba, porque me dijo una palabra que me marcó. Todas las enfermedades se tienen que entender con el peso específico que afecta a todas las áreas de su vida, pero a veces los médicos se les olvida. Quizá porque cada vez hay más gordos, entonces las respuestas son las mismas para todos los pacientes. El médico es de las pocas profesiones que con sus palabras pueden destruir o reconstruir la vida de un paciente. Chúpense esa mandarina, vale, coño, sean serios. Que te lo diga el doctor Peter Attia, que ahora se dedica a hacer medicina de la longevidad, pero le tocó vivir por años, y lo habla. Era un médico que se cansó de maltratar a sus pacientes y de no tener rapport y empatía, y sobre todo de no brindar consuelo. ¿Y cómo tuvo que aprender el doctor Pedro P? El doctor Peter Attia, un día comía bien, hacía ejercicio y comenzó a engordar. Y llegó y fue para el médico y le dijo: doctor, mire, estoy aquí haciendo ejercicio, como bien, todo está bien. Y el doctor, ¿sabes lo que le dijo? No le creyó. Y en ese momento fue que el doctor sintió el peso del estigma en sus hombros. En la charla TED, que la valoro muchísimo, si la pueden, vean y lloren conmigo, es donde vemos que realmente muchos de los médicos y mucha de la medicina se le olvidó ofrecer consuelo. Y si hay algo que tienen que mejorar, como lo digo en el libro, que el único camino correcto que nos puede ayudar a vencer la obesidad son los médicos, pero nosotros como pacientes tenemos que exigir que nos atiendan integralmente, y si no, búscate a otro, hermano. Yo te prometo que eso es como el meme ese que dice: ahí está ese nutricionista que te va a atender y te va a entender y tendrá empatía y te dirá las verdades sin imponértelas, sino convenciéndote. Pero sobre todo, que use la palabra como medicina y no solo la prescripción. Además, que tenga letra bonita. Ahora vean este video. Me cago en todo lo que se menea. Es que viendo esto me pongo enfermo, la verdad. Juzguen ustedes mismos. Diet Pepsi. 7 putas pizzas para almorzar y una botella de Pepsi de 2 litros. Y encima disfruta de la comida. Me cago en la puta. Take a bite. La verdad es que no entiendo esto. Comiendo como una foca, reventando su cuerpo por todos lados. ¡Qué hijo de la gran chinga! Mentalmente este chico no está bien. No entiendo cómo se puede llegar a esto. Y encima lo disfruta. Tócate los huevos. Soy José Pérez, entrenador online y experto en biodescodificación emocional. Si quieres cambiar tu físico y salud, escribe la palabra salud y te ayudaré en ese proceso.
Porque a mí lo que me arrecha, para no decir lo que me preocupa, y me disculpa en el comentario, es que hay un tipo que es experto diciendo que ve a un señor comiéndose unas pizzas y no tiene el interés emocional de tener empatía y entender por qué está pasando por eso. Entonces, las redes, los consultorios están llenos de gente así. Así que, antes de profundizar en las emociones, solamente quisiera hacer un paréntesis. Para los seres humanos, los alimentos no son algo neutral. No es algo así como que, ay, sí, esto me va a aportar calorías, me va a aportar unos macros, porque si fuera por eso ya nos hubiésemos muerto hace miles de años. La comida no es solo la comida, es el papel que desempeña en tu vida, con todos los aspectos que eso tenga. Así como yo amo mi arepa más que el Dr. Biter, que no le gusta comer ese tipo de cosas deliciosas y ancestrales del maíz, muchos alimentos son parte de nuestra cultura y envuelven no solamente aspectos fisiológicos, sino emocional. Yo tengo una afirmación que es que todos los seres humanos comemos emocionalmente. Todos. Y vengan de a uno, es más, de a 15, de a 30 y de a 1000 para yo rebatirles la vaina. Todos comemos por emociones. Así seas el influencer que lleva comiendo lo mismo hace 8 años. Porque si a esa persona le cambias la rutina de la noche a la mañana, se va a sentir mal emocionalmente. Por eso el problema de los gordos es que, entre comillas, nos enferma algo que tiene que hacer toda la humanidad, comer. Entonces, ya dejando de hablar de los médicos, me voy a enfocar en las emociones. Ay, las emociones. El origen viene del latín emovere, Emovere. que significa mover hacia afuera, quitar o agitar. Yo diciendo emovere como italiano y en latín y yo no sé cómo se pronuncia. Pero para que no nos perdamos en el mundo de la psicología, los traumas familiares, las regresiones hipnóticas, Las constelaciones familiares y las líneas de Freud. que cuando hablo de línea no me refiero a lo que escribió, me refiero a las otras. Pregúntenle a Maradona, que él también sabe de eso. Les voy a hablar de una emoción, y solo una, que es la enfermedad del 2+1. Porque 2+1 es 3. Me encantan los chistes malos y se la cala. Hablar del estrés es importante porque el estrés engorda más que la falta de disciplina. ¿Qué? Sí. ¿Y cómo lo hace? Número 1. Actúa sobre nuestro comportamiento, motivándonos a comer, aunque no tengamos hambre, con el solo objetivo que nos calmemos. Piénsenlo. Y a la inversa, si nos restringimos de comida, como lo hacen algunas dietas, esto puede inducir un estado de estrés que te va a llevar al punto 1 y vas a estar en ese círculo vicioso, como el meme de los Spider-Man, sin saber qué hacer, dando vueltas en esa rueda como si fueses un hámster. Y te voy a decir más. Un estudio realizado en mujeres mostró que las mujeres que habían padecido estrés habían engordado más en los 4 años posteriores, independientemente de los factores que influyen en el peso. Así es, Magali. Así hagas todas las dietas que quieras del mundo y el conteo de macros, no vas a bajar si sigues estresado, Raúl Andrés. Porque el estrés te engorda, porque aparte no te deja hacer actividad física. Mejor dicho, la actividad física más importante que tenemos que hacer para mantenernos vivos, y si no la hacemos nos morimos, que es dormir. Y me encanta la información científica porque derrumba los estigmas. Se ha demostrado que el estrés modifica puntualmente los comportamientos de las personas que, aunque son saludables, si se encuentran ante la presentación de un jefe o en una entrevista complicada, ese momento de estrés modifica sus hábitos alimentarios. Eso quiere decir que cuando estamos constantemente enfrentados al estrés, hay una tendencia que comamos más. Por supuesto, vamos a comer más sabroso. Porque yo no he visto a nadie comiendo espinaca para sentirse sabroso y bien. El único es Popeye. Pero además, el estrés provoca inmovilidad, porque las personas estresadas tienden a ser más sedentarias. Estudios en ratas han demostrado cómo unas ratas engordan solo por estar estresadas, a diferencia de sus compañeras que comían delgadas y tranquilas. Es que yo me imagino a la rata ahí, mira, estresada comiendo y viendo a lo lejos a la rata esa. Mira, Esa rata maldita, vale, como está tranquila comiéndose esa hamburguesa. no joda. Y yo estoy engordando. Bueno, ese soy yo, me descontrolé, disculpen. Miren, finalmente, el estrés promueve la acumulación de grasas con la liberación de otra hormona que es el cortisol y que se activa cuando el cuerpo entra en emergencia. Es así, cuando estás en el metro y ves un tipo sacando como la pistola,
de repente se te sube esa adrenalina y eso es, tú estás que quieres sobrevivir y que viendo y piso el botón de emergencia, abro la puerta, me lanzo. El tema es que nuestro estrés en la oficina y en el día a día y en la vida misma hace que ni siquiera corramos porque ese cortisol y esa adrenalina está ahí y aunque sintamos que estamos o que nos van a robar, no nos están robando. Vivimos en un mundo que acumula estrés y eso es lo primero que quisiera que pensemos. Porque si pensamos en eso, pensamos en el pensamiento de la pensadera. No, es que podemos hacer conciencia de cuáles son los momentos de estrés en nuestra vida y olvidar la frase cuando tu médico te dice: si estás estresado, no te estreses. ah, no, bueno, ahora sí me calmé. Está demostrado científicamente que a ninguna persona que le han dicho que se calme se ha calmado. Así que no vengas tú con tu cuerpo de yuca. Y digamos que yo pongo el ejemplo del trabajo, pero pueden ser traumas de cualquier tipo que nos pueden generar estrés, bien sea en un momento o crónico, y eso a modificarnos nuestros hábitos alimenticios. Y toda esta explicadera y toda esta habladera no la digo para justificar a nada ni a nadie. Lo digo porque hay evidencia de que episodios en la vida de personas pueden llevar tanto a subir como a bajar de peso y están relacionados con el estrés. Y Julio Ramón, ¿qué debo hacer para calmarme? Lo primero es buscar calmarte. No, mentira. Lo primero es entender cuál es la causa del estrés. Para unos es el trabajo, para otros es que siempre han sido gordos como yo y siempre se han protegido en la comida. Pero la pregunta no es para mí, es para ti. Porque les aseguro que nadie pasando por un divorcio se compra una lechuga con pepino para pasar el despecho. Termina de entender que el cerebro te está pidiendo algo placentero para aguantar los problemas de la vida y deja de pensar en el estigma y de culparte. Por eso se llama comfort food, hermano, porque no te alimenta el cuerpo, sino el alma. Por eso es que el famoso libro se llama Sopa de pollo para el alma y no se llama ensalada de lechuga con quinoa y pepino con vinagre balsámico para el alma. Porque, hermano, el cerebro no lo vas a engañar con una lechuga para sentirte bien cuando estás en la mierda. Y eso es importante que lo tengas presente, porque si no vas a estar en el peo de culparte todo el tiempo. Te dejo ese detallazo en el que me quiero detener. Que algunos atraviesan un despecho y se comen todos los helados del mundo y no engordan, pero hay otros que se toman un vaso de agua despechado y sí engordan. Y quizás tú eres uno de ellos, así como yo, que tuvo un despecho, se comió un helado y aumentó 10 kilos. Pero el tema es que el aumento no fue por el helado, hermano, sino por el estrés que alteró tu forma de comer. No solamente alteró tu forma de comer, sino varias áreas de tu vida, quizás dormir, entre otras cosas. Por esa razón, yo soy un defensor de la terapia. Cuando a mí me preguntan qué es lo primero que debería hacer una persona para bajar de peso, yo le digo: todo empieza en la mente. Pero no como la maldita frase trillada que te dice tu entrenador del gimnasio, que suena tan vacía, y le quiero pedir disculpas a las personas que tuvieron que escuchar eso sin ningún tipo de contexto y fundamento. Pero hay un libro que a mí me libró de la culpa que tuve por años, mejor dicho, por décadas, que es que todo empieza en la mente, y a eso a lo que se refiere. Eso que comienza en la mente no es una cosa que te quema por dentro y que te ayuda a levantarte para seguir tus sueños y tus metas para ser libre de la gordura. No, no hay nada más falso que eso. El doctor Luis Jiménez, en su libro El cerebro obeso, nos intenta explicar cómo por décadas los científicos o los neurocientíficos se han dado cuenta o han ido entendiendo el funcionamiento del cerebro, y en el momento en el que tú te encuentras en un buffet y estás entre una ensalada y una hamburguesa con doble tocino, hay dos partes en el cerebro que están como en una pelea, como el ángel y el demonio. En una parte es el cerebro de la supervivencia, que tiene el centro de placer, que te va a decir: Hermano, comete esa hamburguesa con pan. Mayonesa, carne, queso, doble tocino. Eso sí es una vaina. Pero cuando ves la ensalada, la parte más racional te va a decir como un ángel: La ensalada es mucho más saludable y te va a aportar unos nutrientes que te van a dar la paz y la necesidad para que puedas tener una vida de fibras que te reduzcan los niveles de glucosa. Eso es lo que ocurre en el cerebro de nosotros cuando tenemos ese tipo de situaciones enfrente. Para evitar que tengamos los picos de glucosa y que realmente podamos beneficiarnos de todos los nutrientes de esas dos comidas que vas a ingerir. Si te encuentras en ese dilema, muchos como yo pasaron culpándose porque siempre escogíamos la hamburguesa y no la ensalada. Pero al día de hoy
no te puedo decir que no hay nada más sabroso que comerse una ensalada bien hecha y una hamburguesa bien hecha, las dos en una sentada. Porque la comida, amigos, y sí entiendo que la industria de alimentos procesados ha hecho mucho daño, y les hablaré de eso en otro episodio, pero les prometo que cuando un nutricionista te dice que comer sabroso es comerte una hamburguesa, donde sustituyes el pan por lechuga y le pones solo mostaza, tú estás viendo el esperpento que nos están metiendo aquí, hermano. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Así, lo único que yo te puedo decir hoy es, lo que quieras comer, cómete tu hamburguesa. Pero que te digan que comerte una hamburguesa es lechuga y esa vaina, eso debería considerarse publicidad engañosa. Como les dije, la opción que les doy si van a uno de esos restaurantes que tienen la hamburguesa de lechuga es que se coman una de esas hamburguesas de lechuga, le pongan todas las salsas y después se coman una de pan de las reales. Eso les dará saciedad y van a disfrutar de lo mejor de los dos mundos sin andar culpándote. Y eso sí, refresco de dieta, porfis. Pero volviendo al estrés, les voy a dar unas humildes recomendaciones para que puedan lidiar con el estrés. No son magia, pero a mí me han funcionado. Lo primero es entender cuáles son tus principales fuentes de estrés, porque seguramente ahí está una de las principales razones por la que no puedes tener una rutina más saludable. Para algunos el estrés es el trabajo, para otros es el tráfico, para otros es nada más ir al trabajo. Para una mamá soltera de 3 es poder criar a sus hijos y no morir en el intento. Y quizá tú digas, pero yo no puedo resolver mi fuente de estrés. Entonces, para identificar las fuentes de estrés, una forma que te ayude, por ejemplo, es que si sabes que en las próximas semanas vas a estar en un proyecto de trabajo que va a requerir mucho estrés, concientiza y planifica bien lo que vas a comer, porque eso te puede ayudar a reducir el consumo de alimentos en momentos de tensión. El tema es que quizás para otros es imposible entender cómo lidiar con el estrés, el que tienen en su día a día, y por eso, como yo le digo a muchas personas que me preguntan qué es lo primero que deberían hacer para bajar de peso, es que si no puedes gestionar el estrés de tu vida, por el que todos pasamos, anda a terapia. Y para buscarse un terapeuta solo necesitas a uno que tenga, como te lo dije anteriormente, rapport, empatía y te brinde consuelo, que te dé alternativas para mejorar tu estrés, porque hay gente que solo mejorando eso y logrando dormir, logran bajar el peso que necesitaban. Si sientes que estás en un constante estado de hiperactividad y estás haciendo 1000 cosas a la vez y no tienes ni un minuto para ti y te sientes impaciente y perfeccionista y directo y exigente contigo mismo, tómate una pausa. Y si consideras que esos puntos arriba mencionados se compaginan contigo, mi invitación es que busques a los orígenes de ese estrés. Otra recomendación de la doctora Claire Jett es que puedas prevenir el estrés. Cuando sabes que tienes que ir al odontólogo y te estresas, tratas de respirar y de calmarte. Así seas un adulto de 40 años como yo, que te da miedo ir para el odontólogo y te estresas antes de llegar, respiras y tratas de calmarte y te dices a ti mismo, Julio, tú eres un adulto de 40 años, no puedes estar estresado yendo al odontólogo. Así mismo hay que prepararse para los momentos de estrés que nos van a llevar a comer más. Y esto es muy importante porque te van a estresar pero no te van a matar. El tema es que estas situaciones del día a día nos pueden consumir hasta estar en un estado de alerta, como de amenaza de muerte constante. Y eso lo que muchas veces termina suponiendo es que es comer más y más. A veces nos pasa como cuando vamos al nutricionista y sabes que en esa semana sí comiste de todo y te van a regañar. Te van a regañar, lo sabes y vas con ese estrés camino al doctor. En ese caso, hermano, cambia de doctor, porque uno necesita que anden regañándote en la vida para ser saludable. Por eso, y para ir cerrando, es que la doctora Reina García y el psicólogo Alejandro Llorente escribieron un libro llamado La Hemodieta, donde no solo le hablan a pacientes, sino también a nutricionistas para que puedan tener herramientas emocionales para sus pacientes. Por eso también les digo que sí hay esperanza, que sí hay médicos que buscan brindarle consuelo a sus pacientes. Y si quieren que les hable más o les dé detalles de consejos prácticos de cómo gestionar el estrés, díganmelo abajo en sus comentarios
y sacamos otro capítulo con tips prácticos. Pero volviendo a las emociones, por muchos años los nutricionistas han tratado a todos los pacientes con un mismo patrón, es decir, a todos le decían exactamente lo mismo dentro de los comportamientos que tenemos los pacientes. No todos somos iguales, y en este momento quisiera hablarles de dos, porque hay pacientes que se sienten a gusto con el orden, con el equilibrio y con que le coloquen hasta cierto punto prohibiciones. Es una figura arquetípica relacionada con el dios Apolo que no tiene problemas en seguir al pie de la letra las instrucciones de lo que el doctor le diga. De hecho, eso es todo lo que necesitan para avanzar este tipo de personas. En este libro que les mencioné, ese tipo de personas se llaman apolíneas porque están relacionadas con el dios Apolo. Apolo, suena lindo. Pero al final del día, de lo que hablan es que este es un régimen que te ayuda a las personas que son muy ordenadas. Pero no todos somos así. Hay otros pacientes que somos compulsivos y a esos los relacionan, pudiésemos decir que estas personas se relacionan con el dios Dionisio, que era un dios relacionado con los excesos, impulsivo, instintivo, por supuesto, a la hora de comer. Y ese tipo de personas como yo, que somos así dionisíacos, que no podemos tener orden y que no nos gustan las prohibiciones, ni nos gustan estar en medio de los sacrificios, nos ayudan a tener una perspectiva diferente para que sepamos cuáles son las cosas que nos sirven a nosotros para poder construir un camino con menos estrés y más saludable. Y le coloco estos ejemplos por dos razones. Número uno, busquen afrontar el estrés de acuerdo a su carácter. Si son personas como apolíneas, traten de lidiar poco a poco y de forma muy planificada. Si saben que esa semana de auditoría viene, ustedes saben que van a controlar lo que van a comer. Pero si por el contrario, eres una persona descontrolada como yo y va comiendo lo que la vida le va ofreciendo, tienes que aprender también a planificarlo, pero de una forma más orgánica. Tienes que ver cómo lidiar con esos momentos de estrés. En mi caso, cuando sé que voy a tener momentos de estrés, me busco un refresco de dieta, que eso me calma las ganas de comer dulces. Y yo sé que tú encontrarás tu forma. Y finalmente, cuando sientas ese momento de ansiedad, donde necesitas comerse un dulce, recuerda que esa ansiedad, esas que te dan ganas de comerte algo así como dulce, pero salado, frío como caliente, algo así. Sí, no sé, pero como sabroso, rico. Así, que se sienta así. Ese es el estrés que está hablando y no es el hambre que está hablando. Te prometo una cosa, si esperas 5 minutos a que se te pase el proceso de ansiedad, se te va a olvidar el dulce y poco a poco construiremos juntos un camino más saludable. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como siempre les digo, el camino para salir de la obesidad se construye un paso a la vez. Así que comenta, suscribe, active la campana y regálame tu amor, porque el próximo capítulo hablaremos del estigma, que es lo que a muchos nos paraliza y no sabemos cómo salir de él. Y la razón por la que muchas veces tu tío borracho te dice: este Julio Ramón es gordo porque no se quiere. Por eso que está así gordo. Nos vemos en el siguiente episodio y entrégate.